Buenas, profesor. Somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre los halogenuros de alquilo. Me presento, soy Verayala Emily y le estaré dando una pequeña introducción. Para empezar, ya sabemos que la química orgánica es una rama fundamental dentro de las ciencias químicas, puesto que estudia todos aquellos compuestos que contienen carbono. Dentro de esta extensa área se encuentran los halogenuros de alquilo, que son de gran interés tanto en el área académica como de manera industrial. ¿Por qué? Por su participación activa dentro de los procesos sintéticos. Los halogenuros de alquilos, o también derivados halogenados de alcanos, son o surgen de la sustitución de uno o dos átomos de hidrógeno dentro de una cadena hidrocarbonada saturada por parte de los halógenos, tanto el flúor, el cloro, el bromo como el yodo. Estos sirven principalmente para generar por ejemplo, generan mayor polaridad, también variación de solubilidad y las reacciones específicas a agentes nucleófilos y básicos. Esto se debe a que, puesto a la sustitución que se hace, se genera una modificación en la estructura. Ahora, en un contexto de síntesis químico, los halogenuros de alquilo son útiles tanto para fabricar fármacos, pesticidas, además de que su estructura permite la formación de otros compuestos como por ejemplo los alcoholes o los éteres. La estructura general de los halogenuros de alquilo, su concepto. Como he dicho anteriormente, los halogenuros de alquilo es un compuesto orgánico que surge a partir de la sustitución de uno o dos átomos de hidrógeno por parte de los halógenos. Su fórmula general es R y enlace X, donde R va a ser el grupo alquilo, por ejemplo, es decir, la cadena hidrocarbonada saturada, como el metilo, el etilo, etc. Y el X va a ser, en cambio, va a representar a los halógenos, como el flúor, el bromo, el yodo o el cloro. Cabe destacar que el enlace que se produce de carbono del grupo alquilo con los halógenos es polar covalente, porque los halógenos son más electronegativos que el carbono. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Natalia Herrera y yo ahora voy a hablar sobre la estructura química de los halogenuros de alquilo. Esta tiene la fórmula general Rx, donde R representa un grupo de alquilo o alquilo sustituido. Mientras tanto, la X es un átomo de halógeno. La R, lo cual son radical lineales, ramificados o cíclicos, mientras que la X, halógenos como yodo, cloro, flúor o bromo. La característica principal de la estructura del halógeno es el átomo del halógeno X y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que tienen lugar en el halógeno. Eh, la clasificación de los halogenuros de alquilo, los halogenuros de alquilo se clasifican de acuerdo a la naturaleza del átomo de carbono enlazado al halógeno. Existen tres halogenuros, los cuales son el halogenuro primario, el halogenuro secundario y el halogenuro terciario. Voy a dar un pequeño concepto y ejemplos de cada uno de ellos. El halogenuro primario, los carbones primarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a tres hidrógenos y a algún radical. Este también puede ser otro hidrógeno. El halogenuro secundario, los carbonos secundarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a dos hidrógenos y a dos radicales. Estos pueden ser el mismo radical o diferente, pero no hidrógeno. Y por último, el halogenuro terciario. Los carbonos terciarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a un hidrógeno y a tres radicales. Pueden ser diferentes o iguales, pero no hidrógenos. Como ejemplo, de un haluro de alquilo primario está el bromoetano.
Y el ejemplo en los haluros de alquilo secundario está el 2-bromopropano. Y por último, de haluro de alquilo terciario está el 2-bromo y 2-metilpropano. Buenas noches, mi tema es estructura general halogénuros de alquilo, propiedades físicas y ejemplos. Los halogénuros de alquilo son compuestos orgánicos que contienen un átomo de halógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, unido a un átomo de carbono enlazado a su vez a un grupo de alquilo RH. La estructura general se representa como RH, donde R es el grupo alquilo y X el halógeno. Sus propiedades físicas incluyen puntos de ebullición mayores que los alcanos de tamaño similar, insolubilidad en agua y buena solubilidad en los orgánicos no polares. Su fórmula general es Rx, donde R es un grupo alquilo como metilo, etilo, propilo, etc. Y X es un halógeno. Desde otra perspectiva, conviene para simplificar asumir que se tratan de haloalcanos, alcanos a los que se les han sustituido unos átomos de H por átomos de halógeno. Como su nombre indica, los átomos de halógeno deben estar enlazados a grupos alquílicos R para considerársele de este tipo de halogenuro, aunque estructuralmente pueden estar sustituidos o ramificados y tener anillos aromáticos y aún así continuar siendo un halogenuro del ejemplos muy simples son los derivados del gas metano, el hidrocarburo más pequeño de todos. Los halogenuros de alquilo se caracterizan por ser muy reactivos y al poseer los átomos más electronegativos de la tabla periódica. Se intuye que a través de un sinnúmero de mecanismos ejerzan influencia en las matrices biológicas. Sus propiedades físicas. El punto de ebullición de los halogenuros es más alto comparado con los alcanos y se incrementa conforme aumenta el número de carbono. Son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad como el benceno y éter. Presentan puntos de fusión mayores que los alcanos. La densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno. Los fluoruros y cloruros son menos densos, en cambio, los ioduros y bromuros presentan una mayor densidad. Ejemplo. Para ilustrarlo se tiene el siguiente ejemplo. La primera ramificación es el grupo metilo en el C4, pero al haber un doble enlace, esta gana mayor prioridad sobre la regla enunciada. Por esta razón, se empieza a enumerar la cadena más larga a partir de la derecha, encabezada por un átomo de carbono enlazado a dos halógenos, cloro y bromo. Buenos días, mi nombre es Diana Cervantes. Yo les voy a hablar sobre la nomenclatura de los halogenuros del kilo. Para nombrar los halogenuros del kilo tenemos de dos maneras, el nombre común y el sistema IUPAC. En el nombre común o tradicional, lo que usamos es el grupo del kilo, el nombre del grupo del kilo más la raíz del nombre del halógeno con la terminación uro. En este caso tenemos el fluoruro de butilo, ya que está unido el flúor al grupo de butilo, que en este caso es but, ya que son cuatro carbonos. Ahora, en el sistema IUPAC, tenemos que se pone el número de la posición en la que se encuentra el halógeno, más el prefijo del halógeno, más el nombre del alcano, o el nombre del grupo alquilo. Los prefijos son, dependiendo del caso, fluoro, cloro, bromo y yodo. Tenemos como ejemplo el 1-fluorobutano, ya que el flúor se encuentra en el primer carbono y este está unido a una cadena de cuatro carbonos. Y como son enlaces simples, se pone la terminación AN. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Nami Sánchez y voy a dar una breve introducción sobre lo que son las reacciones de sustitución nucleófila y eliminación. Las reacciones de sustitución nucleófila y eliminación son transformaciones muy comunes en los halogenos de alquilo, es decir, compuestos donde un halógeno como el cloro o el bromo está unido a un carbono saturado.
En el caso de la sustitución nucleófila, lo que ocurre es que un nucleófila, es decir, una especie rica en electrones, ataca al carbono que está unido al halógeno, también conocido como carbono alfa, y lo reemplaza. Como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, el halógeno se va y queda como grupo saliente. En este caso tenemos de ejemplo al 2000-propano, que reacciona con un ion hidroxilo. El grupo bromo es reemplazado por el grupo OH y se forma el 2-propanol. Lo que sucede aquí es que se rompen un enlace sigma carbono halógeno y se forma un nuevo enlace sigma carbono nucleófilo. En caso de las reacciones de eliminación es diferente, ya que no se sustituye al halógeno, sino que se eliminan dos átomos, el halógeno y un hidrógeno beta, que el hidrógeno beta es un hidrógeno unido a un carbono vecino al carbono que lleva el halógeno. Debido a esta eliminación se puede formar el doble enlace. En este caso lo que sucede es que se rompen dos enlaces sigma, el enlace carbono-hidrógeno y el enlace carbono-halógeno, formando así un enlace pi, característico del doble enlace. Tenemos el mismo ejemplo anterior, el 2-propano. Si este reacciona con una base fuerte, que en este caso sí lo está haciendo, está reaccionando con un OH, este es capaz de eliminar al bromo y al hidrógeno beta, formando así el propeno. Gracias. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre reacciones de sustitución nucleolífica, SN1 y SN2. Las reacciones de sustitución nucleolífica son un tipo de reacción orgánica en la cual un grupo saliente es reemplazado por un nucleófilo. Estas se clasifican en dos mecanismos principales, S1 y S2, SN2, según su cinética y mecanismo. Reacción SN1, sustitución nucleolífica unimolecular. Es un mecanismo en dos pasos que ocurre preferentemente en sustratos terciarios o secundarios estabilizados. El paso lento de la formación de un carbocatión. Etapas. Ionización. El grupo saliente se va y forma un carbocatión intermedio. Ataque nucleológico. El nucleófilo ataca al carbocatión. Características. Velocidad depende solo del sustrato. Velocidad K sustrato. Ocurre con reordenamiento si el carbocatión puede estabilizarse. Produce una mezcla asémica si el carbono es quiral. Por el ataque desde ambos lados. Ejemplo. En el ejemplo vamos a encontrar una molécula de alquilo conectada a una molécula del agua, donde el agua actúa como nucleófilo y el grupo bromuro es el saliente. Reacción SN2, sustitución nucleolífica biomolecular. Es un mecanismo en un solo paso, donde el nucleófilo ataca al mismo tiempo que se va el grupo saliente. Las características son reacción concertada. Todo ocurre en un solo paso. Velocidad depende del sustrato y del nucleófilo. Velocidad K, sustrato, nucleófilo. Requiere que el carbono esté poco impedido estéricamente, preferiblemente primario o metilo. Ocurre con inversión de configuración, efecto para agua. El ejemplo de SN2, el hidroxilio ataca al carbono unido al bromuro desde el lado opuesto y el grupo bromuro se va. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mayerle Mejillones. Mi tema de exposición es reacción de sustentación SN1 y SN2, dando ejemplos para diferenciar ambas reacciones. Entonces, como primer punto, tenemos que considerar si es probable que se produzca una sustentación nucleofílica a través de un mecanismo SN1 y SN2. Realmente necesitamos considerar tres factores. Como primer factor, tenemos el electrófilo. ¿Qué vendría a ser esto?
es cuando el grupo es lábil, está unido a un grupo metilo o a un carbono primario. Se favorece también que es un mecanismo SN2. Entonces, aquí el electrófilo no está obstaculizado por grupos rodeados y cualquier carbocatión intermedio. También sería de alta energía y por lo tanto poco probable. También tenemos como tenemos un ejemplo, vendría a ser la estructura de aluro de Aquilo. Esto vendría a ser que esto tiene posiblemente pocas reacciones de sustentación. El metilo y el primario tiene solamente SN2. La secundaria tiene ambas reacciones que vendría a ser SN2 y SN1. El terciario solamente tiene SN1. El bencílico y el alílico primario y secundario tiene también ambas reacciones. El terciario, bencílico y alílico solamente tiene SN1. Y como último punto tenemos el venilo y el arilo que no tiene nada de reacción. Entonces, como segundo factor, tenemos el que es el nucleófilo, que vendría a ser potentes, especialmente aquellos con cargas negativas, que favorecen el mecanismo SN2. Como tercer factor, tenemos lo que es el solvente, que vendría a ser apróticos polares, que favorecen el mecanismo del SN2 al potenciar la reactividad del nucleófilo. Entonces aquí tengo un ejemplo de un bromuro, que vendría a ser una reacción que tiene bromuro de Aquilo terciario como electrófilo. También tiene un nucleófilo débil y un solvente prótico polar. Entonces, asumiremos que el metanol es el disolvente. Por lo tanto, es un mecanismo de reacción SN1, debido a que la sustancia ocurre en un carbono quiral. También podemos predecir que la reacción procederá con la racemización. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Heidi Abad y yo les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2 en química orgánica. Las reacciones de eliminación son procesos donde un sustrato pierde dos átomos o grupos, generalmente de hidrógeno y un grupo saliente como un halógeno, para formar un doble enlace, un alqueno. Estas reacciones son esenciales en la síntesis orgánica y se clasifican principalmente en E1, eliminación unimolecular, y E2, eliminación bimolecular, dependiendo del mecanismo por el cual ocurra la reacción. Reacción E1, ¿qué es? Es un proceso de eliminación que ocurre en dos etapas y depende únicamente de la concentración del sustrato en el paso determinante de la velocidad. Mecanismos. Primero, formación de carbocatión. Paso más lento. El grupo saliente, como el halógeno, se separa del carbono formando un carbocatión independiente. 2. Eliminación del protón. Una base elimina un protón del carbono adyacente al carbocatión, formando un doble enlace, un alqueno. Ejemplo, en la reacción E1, la velocidad de reacción depende únicamente de la concentración del sustrato. El mecanismo de la reacción es similar al SN1, con la diferencia que el carbocatión intermedio evoluciona hacia la formación de un alqueno por pérdida de un hidrógeno en posición continua a donde se encuentra la carga positiva. La reacción se favorece con la formación de carbocationes estables, buenos grupos aliantes y bases débiles. De aquí se deduce que el orden de reacción es terciario, secundario y primario. Además, se suele formar al alqueno más estable, el más sustituido, y si hay posibilidad, predomina el isómero trans sobre el cis. Reacción E2, ¿qué es?
Es el proceso concertado de una sola etapa en el cual un protón y un grupo saliente se eliminan simultáneamente. Mecanismo. Primero, la base fuerte arranca a un protón al mismo tiempo que el grupo saliente se va. 2. Se forma el alqueno directamente sin intermediarios. Ejemplo, en la reacción E2, el tratamiento de un haluro de alquino primario o secundario con una base fuerte conduce a la formación de un alqueno. La velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y de la base. El mecanismo se produce en un proceso concertado y los grupos que se eliminan, X y H, se disponen en formación antiperiplana. El proceso de río selectivo, ya que es la eliminación, se produce mayoritariamente el alqueno más sustituido. Si existe la posibilidad de formación de isómeros cis y trans, predomina el alqueno trans frente al cis. Si se usa una base voluminosa, se forma mayoritariamente el alqueno menos sustituido, dado que prevalecen factores de tipo estérico. A igualdad de otros factores, la velocidad de la reacción depende de la naturaleza del haluro, del halógeno, según la secuencia yodo, bromo, cloro y flúor. La reacción es incompatible con grupos sensibles a bases. Las reacciones de sustitución y eliminación son competitivas y un factor importante es la temperatura, porque a altas temperaturas favorece la eliminación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sabrina Mina y hoy les vengo a hablar de la conclusión. A lo largo del desarrollo de este tema se ha podido comprender la importancia de la orgánica que posee los halogenuros de alquilos dentro del campo de la química orgánica y sus aplicaciones en diferentes áreas de la industria y la vida cotidiana. Estos compuestos caracterizados por tener uno o varios átomos de halógeno como es el flúor, el cloro, bromo o yodo, sustituyendo los átomos de hidrógeno en una cadena de carbono, representada a una de las familias más estudiadas y utilizadas debido a sus múltiples propiedades y a las reacciones químicas en las que se puede participar. Desde el punto de vista estructural se ha demostrado que los halogenuros de alquilos permanecen en una gran diversidad de formas dependiendo tanto como del tipo de halógenos que contengan como la longitud y ramificación de la cadena carbonada. Estas variaciones estructurales influyen notablemente en sus propiedades físicas, tales como el punto de ebullición, densidad, solubilidad y polaridad. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la clasificación de los halogenuros de los alquilos, que se pueden dividirse en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de la posición que ocupa el átomo de carbono unido a los halógenos dentro de la cadena. Ellos se clasifican relevante porque influyen en la unidad de halógenos dentro de la cadena. Esta clasificación es relevante porque influye directamente en la reactividad de estos compuestos determinados como su comportamiento frente a los diferentes tipos de reacciones químicas. En el ámbito de las propiedades químicas, los halogenuros de alquilos, conocidos principalmente por su participación de dos tipos de reacción, las de sustancias nucleofílicas y las de la eliminación. Estas reacciones permiten transformar los halogenuros a una amplia gama de compuestos derivados, como los alcoholes, los éteros, los alquenos, entre otros. La sustitución nucleofílica se puede dar mediante el mecanismo SN1 o SN2, dependiendo del solvente. O de los factores como la estructura de los halogenuros, la fuerza nucleofílico y la naturaleza. Por otro lado, las reacciones de eliminación como el E1 y el E2 permiten la formación de alquenos, la cual resulta fundamental para el proceso industriales para la obtención de polímeros y otros productos derivados. Gracias.